Esta es la sintaxis del reduce. Y parece un quilombo, pero en un momento te voy a explicar bien cómo funciona para que puedas incorporar el reduce en todos tus proyectos. El array reduce nos va a servir para reducir todos los elementos de un array a un valor único. Y la mejor forma de entenderlo es utilizarlo para sumar todos los valores de un array y que nos devuelva la suma total. Así que vayamos a hacerlo. Pero primero te voy a pasar a explicar bien cómo está compuesto el array.reduce. El array reduce va a recibir una función que por lo general se suele utilizar directamente como una función flecha, la cual va a recibir ciertos parámetros. Algunos son más útiles que otros, como vimos cuando te expliqué la función .map. El primer valor que vamos a pasar se va a llamar previous value, o en algunos lugares le dicen acumulador. Y este previous value va a almacenar el valor que nos vaya quedando de ejecutar la operación que pasemos entre llaves por cada valor del array que le pasemos. De todas maneras, ahora lo vas a entender bien en la práctica. Seguido de eso tenemos el current value. Y el current value es el valor del array en el cual está parada nuestra función. Porque el array.reduce va a ir pasando por todos los valores del array que le pasemos y va a ir ejecutando la función que le pasemos entre las llaves. Entonces el current value va a ir almacenando cada uno de los valores del array que le pasemos a medida que vayamos pasando por ellos. Y ahora los últimos dos parámetros que no son tan útiles y por lo general no se suelen pasar son el current index, que nos va a decir la posición en el array original del valor que actualmente tenemos en current value. O sea, si estamos leyendo el valor 2 que está en la posición 3 de nuestro array original, el current value va a decir 2 y el current index va a decir 3. No suele ser muy utilizado, pero seguramente hay algún caso en el que lo podamos utilizar. Y al igual que en el .map tenemos el tercer parámetro que es el array y que nos va a estar mostrando siempre el array sobre el cual estamos operando. Pero esto no termina acá, porque después de todos estos parámetros vienen las llaves en las que vamos a especificar lo que queremos hacer con nuestro reduce. Y por fuera de las llaves viene un último parámetro que se llama initial value y es el valor que nosotros vamos a pasar como valor inicial para que empiece a correr nuestra función de reduce. Si no le pasamos nada, porque este parámetro es opcional, va a empezar desde el valor que se encuentre en la posición 0 de nuestro array. Pero podemos pasarle un 28, digamos, o cualquier otro valor. Y va a empezar por 28. Entonces va a almacenar en previous value el valor 28. Igual no te preocupes, por ahora te expliqué solamente qué es cada parámetro. Ahora pasemos a utilizarlos, así puedes terminar de entender cómo funciona el reduce. Entonces declarémonos una constante, la cual va a contener mi array original. Y mi array va a contener los valores del 1 al 5. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora apliquemos un reduce a este array. Y vamos a almacenar el resultado en la constante suma total. Y ahora dentro de los paréntesis del reduce vamos a abrir una función flecha a la cual le vamos a pasar dos parámetros, el previous value y el current value. Y ahora dentro de las llaves de mi función flecha le vamos a decir lo que queremos que haga, que en este caso es devolvernos la suma de todos los valores del array. Entonces para eso vamos a poner return previous value más current value. Y ahora si hacemos un console log de la suma total y nos vamos a la consola del buscador para ver lo que me retornó, vamos a ver que me retornó 15. Ahora, si te muestro esto así, es probable que te cueste un poco entender lo que sucedió. Así que, para poder entenderlo mejor, hagamos que mientras se ejecuta la función, nos imprima los valores que tienen current value y previous value. Y ahora, si vamos a la consola, vas a ver que los primeros valores son el 1 y el 2, que casualmente son el primer valor de nuestro array y el segundo. Pero luego, en la siguiente línea, ya no son 2 y 3 ni 3 y 4, son 3 y 3, porque el previous value va a almacenar la suma de los dos valores anteriores. Y acá hay algo que me parece que faltó aclarar. El previous value va a ser 3 porque nosotros le dijimos al reduce desde el callback que tienen que sumar el previous value más el current value. Si nosotros le hubiéramos dicho que los multiplique, ahora el previous value sería 6. Con esto quiero decir, el previous value va a almacenar el resultado de lo que nosotros le hayamos dicho a la función reduce que tiene que hacer por cada elemento del array. O sea, 1 más 2, 3. Y el current value es el valor actual donde estamos parados en el array. O sea, 3, porque antes el current value era 2. Por lo tanto, en la tercera línea, el previous value es 6, porque se sumó el previous value de la línea anterior con el current value de la línea anterior. O sea, 3 más 3. Y ahora el previous value de la iteración que sigue es 6. Y como avanzamos un ciclo más dentro de nuestro reduce, el current value es 4. Y ahora en la próxima línea el previous value va a ser 10, porque se va a sumar el 6 más el 4. Y como el siguiente valor de nuestro array es el 5, el current value va a ser 5.
Por lo tanto nos va a quedar 10 más 5. Y la suma de estos dos valores es lo que nos imprime el console log de la suma total. ¿Viste? El reduce es bastante simple. Ahora agreguemos los demás parámetros para ver qué nos devuelven. Como puedes ver, agregué el parámetro currentIndex para ver lo que nos devuelve. Y también modifiqué el console log para reflejar esto que nos va a devolver. Como puedes ver, al console log anterior le agregué una coma entre previous value y current value para que se distingan mejor estos dos valores. Y luego agregué el texto está en la posición y agregué la variable currentIndex, que como vimos antes es la que nos va a devolver la posición actual en la que está parada nuestra función de reduce. Y ahora si nos fijamos en la consola vamos a ver que nos dice uno que va a ser el previous value, que es el valor inicial por el cual empezó nuestra función reduce y casualmente es el valor inicial de nuestro array. Y luego nos dice que current value es el 2 y está en la posición currentIndex, o sea en la posición 1. Por eso dice 2 está en la posición 1. Y si miramos nuestro array, vamos a ver que en la posición 1 tenemos el valor 2. O sea, currentIndex, como puedes ver, refleja la posición en la que está nuestro current value. Entonces, si miras la línea de abajo, nos dice 3, que es el previous value, o sea, la suma entre 1 más 2. Y luego nos dice 3 está en la posición 2. Y si miras el array, vas a ver que efectivamente el current value, que es 3, está en la posición currentIndex, que es 2. Y esto nos lo sigue mostrando en las siguientes líneas hasta que nos devuelve la suma total de todos los valores. Ahora veamos qué sucede si agregamos un initial value distinto. Como puedes ver, ahora modifiqué nuevamente nuestra función de reduce y también agregué de paso para que vayamos viendo el último parámetro que es el de array. Y como puedes ver, adentro de mi función flecha hice un console log de este array. Pero este no es el único cambio que agregué. También agregué, como te dije recién, el initial value, que es este 32 que está al final de todo. Entonces, veamos qué sucedió ahora. Acuérdate que tenemos que ver el console log del array y que le pasé este 32 como valor inicial. Entonces, si miramos la consola, podemos ver que nos vuelve a imprimir los mismos mensajes de antes, pero ahora en el primer mensaje dice 32. Y luego ya no dice lo que nos decía antes, ahora dice 1 está en la posición 0. ¿Qué quiere decir con esto? Que el valor inicial ya no es el 1, como veníamos viendo antes. Por lo tanto, ahora no me dice 2 está en la posición 1, como me decía antes en el primer renglón. Sino que ahora el valor inicial es 32. Por lo tanto, va a empezar primero a contar por el 32 y luego le va a sumar 1, que es el valor que está en la posición 0 de mi array, como puedes ver ahí abajo donde tenemos el console log del array. Por lo tanto, el resultado va a ser completamente distinto, porque ahora el previous value del renglón que sigue va a ser 33, porque es 32 más 1. Y luego ahí ya volvimos al mismo ritmo de siempre. 2 está en la posición 1 y luego me suma 33 más 2, con lo cual me dice que el previous value es 35. Y ahora me dice 3 está en la posición 2 y así sucesivamente, hasta que llega al console log de la suma total, que en este caso, como empezamos desde el 32, ya no es más 15, sino que ahora es 47. Y esto es todo lo que tiene el reduce. Espero que hayas podido entender y que ahora lo puedas aplicar en todos tus proyectos. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.